Los Amish tienen un método ancestral que pocos conocen y que les permite conservar casi cualquier alimento por meses, incluso años. Lo creas o no, podrás copiar este método en solo 5 pasos. ¿Estás listo? Para empezar, el primer paso es preparar la base de esta receta, una solución salina potente. Te voy a mostrar cómo se hace. Para una buena conservación, la cantidad de sal es clave. Vamos a hacer una salmuera fuerte usando una concentración de sal entre el 20 y el 25%. Esto significa que por cada litro de agua, vamos a añadir entre 200 y 250 gramos de sal. Esta proporción asegura que la salmuera tenga la fuerza suficiente para conservar tus alimentos de manera efectiva. ¿Por qué usamos tanta sal? La sal es un conservante natural que ayuda a detener el crecimiento de bacterias en los alimentos. Cuando los Amish conservan sus alimentos, confían en el poder de la sal para mantener la frescura sin depender de refrigeración o electricidad. Pero atención, asegúrate de usar sal pura, sin aditivos, para que nuestra salmuera sea realmente efectiva. Evita las sales de mesa que tengan agentes antiapelmazantes o yodo, ya que estos aditivos pueden afectar la calidad de la conserva. Claro, si está a tu disposición. Si no la consigues, puedes usar la que tengas a mano. Ahora, aquí va un ingrediente especial que los Amish agregan a sus conservas. Un poco de vinagre de sidra de manzana. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar el equilibrio de acidez, lo que refuerza la protección contra bacterias. Con solo un chorrito de vinagre de sidra de manzana, estás dándole a tu conserva una defensa extra y además añade un toque sutil de sabor. Ya tenemos todo listo, así que ahora vamos a asegurarnos de que nuestra solución salina esté completamente limpia y lista para usar. Y eso lo hacemos hirviéndola. Para hacer que nuestra salmuera sea realmente segura, es importante que eliminemos cualquier bacteria que pudiera estar en el agua. Así que vamos a calentar el agua hasta que hierva. Este paso es sencillo, pero esencial, ya que elimina microorganismos que podrían dañar la conserva. Una vez que el agua está hirviendo, agrega la sal que medimos antes. Esto también ayuda a que la sal se disuelva completamente, evitando grumos en la salmuera. Recuerda que es importante que la sal esté bien distribuida para que toda la conserva esté protegida de forma uniforme. Ahora viene un paso crucial. Dejamos que la salmuera se enfríe a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si la salmuera está caliente cuando agregamos los alimentos, estos se podrían cocinar. Y no queremos eso. La salmuera fría permite que los alimentos absorban el sabor y los beneficios de la sal y el vinagre sin alterar su textura. Bien, mientras esperamos a que se enfríe, aprovechemos para preparar los alimentos que queremos conservar. La preparación adecuada de los alimentos también hace toda la diferencia en la calidad de tus conservas. Con la salmuera enfriándose, es momento de preparar los alimentos que queremos conservar. No importa si vas a conservar vegetales, carnes o pescados, la preparación previa es esencial para un buen resultado. Los Amish toman este paso muy en serio, ya que cada alimento tiene sus propias necesidades para ser conservado de forma adecuada. Para los vegetales, lávalos bien y córtalos en trozos que sean fáciles de manejar. Si quieres, puedes blanquearlos brevemente, es decir, pasarlos por agua caliente y luego agua fría. Esto ayuda a que conserven mejor su color y textura. Blanquear también puede reducir el tiempo que los vegetales necesitan para absorber la salmuera, permitiendo que se conserven con un sabor más fresco. Para las carnes o pescados, asegúrate de secarlos bien antes de sumergirlos en la salmuera. Esto ayuda a que la salmuera se adhiera mejor a la carne y logre una conservación más duradera. También puedes considerar curarlos un poco con sal seca antes de sumergirlos en la salmuera, lo cual añade una capa de protección extra. Ahora que los alimentos están listos, es momento de sumergirlos en la salmuera y sellarlos bien. Este paso es el que realmente asegura que nuestros alimentos se mantengan frescos por meses o hasta años.
Ahora que tenemos nuestra salmuera fría y los alimentos listos, es momento de sumergirlos y sellarlos. Este paso es crucial para proteger los alimentos de cualquier contacto con el aire, que podría llevar a que se estropeen. Coloca los alimentos en un frasco limpio, de preferencia de vidrio o cerámica, ya que estos materiales no reaccionan con la salmuera. Asegúrate de dejar algo de espacio para que la salmuera circule y cubra bien todo. Este espacio también permite que los sabores se distribuyan de manera uniforme en todo el contenido del frasco. Vierte la salmuera fría sobre los alimentos hasta que queden completamente sumergidos. Esto es importante porque el contacto con el aire puede arruinar la conserva, así que asegúrate de que no haya alimentos sobresaliendo. Si es necesario, usa un peso limpio o una hoja de col para presionar los alimentos hacia abajo. Aquí viene otro truco de los Amish. Agrega una capa fina de aceite encima de la salmuera. Esto crea una barrera extra contra el aire, manteniendo los alimentos aún más seguros y sellados. Esta capa de aceite es especialmente útil para conservar vegetales y mantiene el frasco protegido por más tiempo. ¿Lo has probado alguna vez? Finalmente, cierra bien el frasco con una tapa hermética. Con esta capa extra de aceite y un buen sellado, tus alimentos estarán listos para conservarse por mucho tiempo. Ahora que todo está bien sellado, solo queda un último paso: el almacenamiento. Veamos dónde y cómo mantener nuestras conservas para que duren el mayor tiempo posible. Es esencial tener un lugar, no solo para optimizar la conservación, sino la protección de nuestros alimentos para tiempos difíciles. Sabemos que en cualquier momento puede suceder alguna situación de escasez o algo peor, y necesitaremos reservas. Por eso, presta mucha atención a este último paso. Pero recuerda que además de la preparación material, necesitamos prepararnos espiritualmente. No olvides que Jesús venció la muerte para que tengas vida eterna. Él te dará el consuelo y la esperanza para vencer cualquier situación. Con nuestros frascos bien sellados, es hora de guardarlos en el lugar adecuado. Para que las conservas duren el mayor tiempo posible, es mejor almacenarlas en un lugar fresco, seco y oscuro, como una despensa o sótano. Un ambiente constante es clave para que la salmuera conserve sus propiedades sin alterar los alimentos. Estos espacios estables ayudan a que la salmuera mantenga sus propiedades conservantes. ¿Quieres seguir ampliando tus conocimientos sobre cómo conservar alimentos? Haz clic en el comentario fijado y accede a la lista de reproducción para ver todos los vídeos del curso. El frío y la oscuridad también ayudan a que los alimentos se mantengan frescos, incluso sin electricidad. Los Amish almacenan sus conservas de esta manera, confiando en la naturaleza y la técnica para asegurar la frescura. Cada pocas semanas, revisa tus frascos. Mira que no haya cambios en el color, olor o textura. Si notas algo raro, es mejor revisar el frasco y, si es necesario, desechar el contenido. Esto es solo una medida de precaución, pero con este método Amish, tus alimentos estarán protegidos por mucho tiempo. El monitoreo regular asegura que puedas disfrutar de tus conservas en las mejores condiciones. Y eso es todo. Con estos pasos, ahora tienes la clave para conservar alimentos usando el método Amish, una técnica simple pero poderosa que no depende de electricidad. Me encantaría conocer tu opinión sobre este video y, si puedes, que compartas un poquitico de tu experiencia o conocimientos sobre el tema. Estoy ansioso por leerte en los comentarios.